Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a empezar con la presentación del tema 6 de vuestro libro, The Ecosystems, los ecosistemas, y os he puesto esta imagen para que entre vosotros y yo mismo pues la vayamos describiendo qué es lo que hay aquí, ¿vale? Vamos a imaginarnos que este es el Parque Natural de Picos de Europa, ¿vale? Que está entre Castilla y León, Asturias y Cantabria. Si os dijese que me describieseis lo que veis, sin que yo viese la imagen, pues estoy seguro de que todos empezaríamos describiendo los animales, ¿no? Que es lo que más nos llama la atención. Que si un rebeco, que si un oso pardo, que si unas vacas castellanas, que si este buitre leonado, ¿no? Este lobo ibérico. Y ya, si nos vamos más en detalle, pues seguro que me decís, bueno, pero aquí también hay unas lombrices que parece que están ahí comiendo los restos de plantas, hay unos hongos que han salido junto a un tronco muerto. Y si os apuro más, seguramente que me dijeseis que también hay pues un bosque al fondo, una vegetación de ribera, ¿qué más? Bueno, estos honguitos, este tronco muerto como ya habíamos dicho antes, aquí unas flores. Normalmente nos fijamos en los seres vivos. Empezamos viendo animales, luego vemos plantas, pero también los animales y las plantas no tendrían cabida si no hubiese una parte no viva, es decir, unas montañas, en este caso unas montañas aquí al fondo, un río que atraviesa el valle, una roca, tanto aquí, ¿no? En esta zona donde está el corzo, como otras rocas que hay junto al río. Y si os aprieto un poco más y os pido que me describáis con más detalle, pues incluso seguro que me decís algunos que, bueno, pues que parece que el cielo está despejado, que brilla el sol, vale. Pues toda esta descripción, fijaos que llevamos ya 2 minutos hablando de esto, toda esta descripción es un ecosistema. Y esta palabra estoy seguro que suena porque ya la hemos visto antes. En el tema 1 de esta unidad de la parte de biología, el tema de los seres vivos, estuvimos hablando de lo que es un ecosistema. Y lo estuvimos viendo, ¿dónde lo estuvimos viendo? Pues lo estuvimos viendo en esta zona aquí, en los niveles de organización de la vida. Puede que no fuese justo este mismo esquema, pero vamos a repasarlo, ¿vale? Niveles de organización de la vida. Aquí están las etiquetas en blanco y quiero que entre vosotros hagáis un ejercicio mental conmigo de ir viendo, ir descifrando todos y cada uno de estos elementos que aparecen en este diagrama. Estos son los elementos más pequeños de la materia, de los que nosotros vamos a hablar por ahora, ¿vale? La materia está hecha de unos elementos muy pequeñitos, indivisibles, que se llaman átomos, ¿vale? Este sería este de aquí rojo y esto sería este de aquí, pues de ese color como verdoso, ¿vale? Si yo a esto, fijándome ya en el átomo, digo que esto es hidrógeno y que esto es una molécula de oxígeno, tenemos un átomo de oxígeno, tenemos una molécula formada por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno, ¿vale? Esto que parece la cara de un marciano. 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno, H2O, ¿esta qué molécula es? Venga, luego me la decís. Bueno, pues esta molécula y otras, como por ejemplo esta cadena de hidrocarburos, esto parece que es carbono, esto es hidrógeno, esto son moléculas, ¿vale? Las moléculas se unen formando bueno, compuestos orgánicos, esto podríamos decir que es un compuesto orgánico, y los compuestos orgánicos se unen entre sí formando estructuras dentro de la célula, ¿vale? Esto es la célula, que son unos cuerpos pequeñitos o corpúsculos, ¿no? También ya podemos decir que son orgánulos celulares, ¿vale? Orgánulos, que es como vosotros los conocéis, los orgánulos celulares están dentro de la célula, ¿vale? Y un grupo de células que son parecidas entre sí se agrupan formando tejidos. Los tejidos forman órganos como este hueso o un riñón o el cerebro, órganos, y los órganos similares, los órganos que son muy similares entre ellos, por ejemplo, todos los huesos, se agrupan formando aparatos y sistemas. Por ejemplo, el sistema esquelético o el sistema óseo. El conjunto de aparatos y sistemas, el esquelético, pero también el muscular, el nervioso, el digestivo, etcétera, todos unidos forman un organismo, ¿vale? Un individuo o un organismo. Y los organismos de la misma especie, que son capaces de reproducirse y tener descendencia fértil, este elefante pequeñito, forman una población, ¿vale?
Poblaciones, el conjunto de individuos de la misma especie que vive en un lugar determinado y es capaz de reproducirse generando descendencia fértil. Bueno, pues este conjunto de poblaciones, ya no solamente de elefantes, sino también de jirafas, de antílopes, de acacias, de hierba, este conjunto de especies que viven en un mismo sitio se llama la comunidad o biocenosis, ¿vale? Y cuando interaccionan, porque interaccionan con el lugar donde viven, con la parte inerte, la parte no viva, como con las montañas, el suelo, el agua, la atmósfera, esto es un ecosistema, ¿vale? El conjunto de ecosistemas, que puede ser un ecosistema de sabana, pero también puede ser un ecosistema tropical o de bosques, como tenemos en España, o un ecosistema polar, el conjunto de ecosistemas forma la parte de la Tierra que tiene vida o la biosfera, ¿vale? Bueno, pues luego os pediré un ejercicio de esta diapositiva. En resumen, el ecosistema es la relación entre el biotopo, la parte inerte, es como si aquí quitamos todo lo que está vivo, nos queda pues, que el aire, la energía solar, la temperatura, las rocas, la arena, el suelo, la lluvia, ¿vale? El biotopo, la parte inorgánica o inerte, no viva, y la parte viva, la biocenosis o comunidad, ¿vale? El jabalí, el ciervo, el águila, este pajarillo, la serpiente, el árbol, la hierba, toda la parte viva que se llama comunidad o biocenosis. La relación, que es lo que pone aquí en el centro, entre los seres vivos y su entorno es lo que llamamos ecosistema, ¿vale? Pues bien, vamos a verlos ya más en detalle. ¿Qué factores intervienen en un ecosistema? Vamos a clasificarlos como hemos hecho antes. Uy, ahora he perdido, aquí está, el cursor, en factores que están vivos y factores no vivos. Los vivos, pues podemos hablar de los reinos. El reino hongos, el reino plantas, el reino protistas, el reino animales y el reino bacterias. También vamos a meter a las algas. Los factores abióticos son todo lo que no está vivo. Aquí hay unos ejemplos, pero hay mucho más, ¿vale? En vuestro libro lo clasifican en factores climáticos, físicos, químicos, me da igual, no necesito que me hagáis esa clasificación, no necesito que los aprendáis, pero sí que sepáis nombrar 3, 4, 5 factores de un entorno, ¿vale? Que no son cosas vivas, que no son seres vivos. Por ejemplo, el aire, la cantidad de oxígeno que hay. Por ejemplo, la salinidad, si el agua está dulce o salada, o cuánta sal tiene el agua salada, no toda el agua salada tiene la misma sal. Por ejemplo, el suelo, si tiene mucha materia orgánica, poca materia orgánica, si es suelo arenoso, si es suelo arcilloso, ¿vale? Temperatura, si hace frío, si hace calor, la luz, si brilla mucho el sol o no, la cantidad de agua que hay, si llueve en un sitio mucho o poco, los minerales de donde se ha generado ese suelo, cómo son, el pH, que es lo ácido o lo básico que sea algo, es decir, algo ácido es como el limón es muy ácido, tiene un pH bajo, la lejía es muy básica, tiene un pH alto, bueno, esto ya lo veréis, cursos superiores, y la humedad, ¿vale? Lo seco o lo húmedo que está. Todos estos son factores abióticos. Como digo, solo necesito que os acordéis de unos cuantos factores abióticos que intervienen en el ecosistema. Los factores abióticos tienen una relación muy importante con los seres vivos. Es decir, los seres vivos van a buscar estar en un rango, ¿vale? En unos niveles de un determinado factor, por ejemplo, temperatura, ¿vale? Aquí estamos hablando concretamente de este factor, el factor temperatura. Y los seres vivos, como digo, van a buscar estar en un rango, en unos niveles de temperatura que a ellos les gusta. Eso se llama el rango óptimo, donde los seres vivos están a gusto. Y esto varía para cada especie y para cada factor abiótico, ¿vale? Luego veremos que también para factores bióticos. Bueno, ¿cómo varía? Pues si esto es el número de peces, aquí estamos representando el número de peces y aquí estamos representando aquí abajo la temperatura, hay un rango óptimo, como digo, vamos a decir que esto es entre 10 y 20 grados, estas rayitas de aquí, ¿vale? 10 y 20 grados, donde a los peces les gusta vivir, porque no hay muchos peces. Si estos son 5 grados, entre 5 y 10 grados sí que hay peces, pero no muchos, porque no están a gusto del todo. Y donde ya no hay es por debajo de 5 grados, ¿vale? Por debajo de 5 grados hace demasiado frío para que estos peces vivan, entonces no hay peces. Estos 5 grados de los que estamos hablando sería el límite inferior de tolerancia. Lo mismo ocurre cuando vamos a temperaturas altas.
Si hemos dicho que los peces están a gusto entre 10 y 20 grados, ¿de 20 a 25 grados hay peces? Sí, pero hay pocos, ¿vale? Hay pocos, por eso aquí en la curva, eso es lo que representa esta curva de aquí, ¿vale? Aquí hay mucho pez, ¿vale? El tamaño de población ahí es muy alto y aquí hay pocos peces, tamaño de población bajo. Entonces, entre 20 y 25 grados hay pocos peces y por encima de 25 grados ya no hay peces, ¿vale? Esto, por lo tanto, 25 grados, esto es el límite de tolerancia superior, ¿vale? Entonces, repasamos. Óptimo. El rango óptimo es donde hay muchos peces o donde hay muchos seres vivos, los seres vivos están bien, y luego hay un límite de tolerancia inferior y límite de tolerancia superior, por debajo del cual o por encima del cual ya no hay seres vivos, ¿vale? Vamos a ver otros ejemplos. En este ejemplo, por ejemplo, vamos a hablar de árboles por kilómetro cuadrado y su influencia en esta población de mariposas. Estas son mariposas que necesitan vivir donde hay una zona de árboles y pradera, ¿vale? De tal modo que si hay 5 árboles por kilómetro cuadrado, ya pueden empezar a vivir, pero ellas están mucho más a gusto entre 10 y 25 árboles por kilómetro cuadrado, ¿vale? Digamos, en una zona donde hay árboles, pero también hay prado. Aquí están muy bien, ¿vale? Cuando empieza a haber muchos árboles y poco prado, por tanto, entre 25 y 30 árboles por kilómetro cuadrado, ¿hay mariposas? Sí hay, pero poquitas, muchas menos que aquí, ¿vale? Entonces, diríamos que el óptimo es entre 10 y 25 árboles por kilómetro cuadrado. Perdón, el óptimo de ese factor árboles por kilómetro cuadrado para las mariposas. Y los límites de tolerancia inferior serían 5 árboles por kilómetro cuadrado y el límite de tolerancia superior serían 30 árboles por kilómetro cuadrado. ¿Vale? Eso sería otro factor abiótico, la cantidad de sol y sombra o árboles por kilómetro cuadrado. ¿Vale? Otro ejemplo más para ir aclarando términos es este ejemplo, por ejemplo, que sería de una perdiz nival, ¿vale? Una perdiz de las nieves. Vive en zonas de montaña. Por lo tanto, hasta los 500 metros de altitud no empieza a aparecer. En las zonas de costa no hay. Aquí empieza a aparecer, pero no está del todo muy a gusto porque todavía hace bastante calor. Esto es una perdiz de las nieves, necesita climas fríos. Pues entonces, ¿dónde está a gusto? En el óptimo, ¿vale? De óptimo, el óptimo. Entre 500, vamos a decir, y 2500 metros, ¿vale? Entre esta rayita y esta rayita, aquí es su óptimo. Entonces, ¿qué pasa por encima de 2500 metros cuadrados? ¿Hay perdices? Sí, pero pocas, ¿vale? Fijaos que poquitas caben aquí, aquí caben muy pocas, aquí caben un montón, ¿vale? Por encima de 2500 cuadrados hay, pero pocas. Y a partir de 3000 metros ya no hay, ¿vale? Luego el límite de tolerancia serían 3000 metros, límite de tolerancia superior, y 500 metros, que sería esto de aquí, ¿vale? 500 metros, límite de tolerancia inferior. Y el óptimo sería, pues aquí, entre 1000 y 2000 metros, ¿vale? El óptimo, entre 1000 y 2000 metros, ¿vale? Ahora, este ejercicio mismo, pero con otra especie y otro factor, quiero que lo hagáis vosotros. El factor es temperatura. Y la especie, vamos a decir que estos son judías. Me tenéis que decir cuál es la temperatura óptima para las judías. Tenéis que estos son 8 grados, que estos son 20, vamos a decir, que estos son 30, y aquí tenemos 38. Vale. ¿Cuáles son los límites de tolerancia superiores e inferiores? Pues donde ya no crecen. Por debajo de aquí no crece y por encima de aquí no crece. Decidme números, ¿vale? Grados. Finalmente vamos a acabar hablando de los factores limitantes. Los factores limitantes, ¿cómo los entendemos? Bueno, vamos a tener en cuenta que normalmente para una especie, en una especie influye no solamente un factor, sino muchos factores abióticos y bióticos, ¿vale? Entonces, el factor limitante es aquel factor que impide que la planta, por ejemplo en este caso, que la planta crezca o que un animal viva. Fijaos todos los factores de los que depende el crecimiento de este girasol, que si la luz, que si el dióxido de carbono, el agua, sal minerales, etc. Aquí en este caso tiene sol y tiene agua, la planta crece. En este caso tiene sol, pero no tiene agua, la planta muere. ¿Cuál es el factor limitante? El agua. En este caso, la planta tiene agua y tiene sales minerales, vive. Aquí tiene agua, pero no tiene sales minerales. ¿Cuál es el factor limitante? Pues eso es lo que quiero que me contestéis vosotros, ¿vale? Y hasta aquí la clase de hoy. Bueno, un saludo.
Chao.